Leamos el conocido versículo que la mayoría de los cristianos, si no es que todos, conocemos. San Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias, Señor, porque no merecíamos que nos amaras tanto, siendo tú la esencia de la santidad y nosotros unos miserables pecadores, pero te dignaste a ver nuestra desgracia, nuestra miseria, y aquí estamos, Señor, alabando y glorificando tu nombre por Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar de la grandeza del amor de Dios. Yo me pongo a pensar cómo es posible que Dios haya amado a alguien como usted y como yo. O como el que describe el profeta Isaías en el capítulo 1, versículos 2 al 4, que lo puede usted ver en su pantalla. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño. El pesebre de su señor, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Cómo es posible que Dios haya amado a personas como estas? Que ni siquiera se compara el hombre con el buey, con el asno, más entendidos que nosotros. Luego sigue diciendo, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, escuche usted. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Examínese usted. Parece que aquí está hablando de una radiografía de la persona de usted y mía. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosas sanas, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Cuando nosotros leemos esto, el asombro de San Juan es similar al que se expresa en su primera carta que escribió, primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce por Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice la Biblia, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, nos aborrece, nos menosprecia. Pareciera que estamos contagiados de algo, y sí estamos contagiados de algo, de la dulce presencia de Dios en nuestra vida. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, por eso, bueno sería adorarle, como dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, Primera de Juan 4, capítulo 4, versículo 10, leemos lo que dice la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dio a su Hijo lo único que tenía. Quiero referir esta historia, en unas ocasiones la he referido. Que en alguna iglesia un día el pastor habló de una ofrenda para que enviara misioneros. El diácono de la iglesia, que era uno de los más ricos, dijo, yo voy a dar 1,000 pesos. Pero venía una vocecita y le decía, ¿y cómo sabe si el pastor los va a ocupar para lo que está diciendo? Bueno, voy a dar 500.
La vocecita seguía insistiendo, todavía es mucho. Y fue haciéndole así hasta que dio una irrisoria cantidad que no valía la pena. Cuando empezó a reunir la ofrenda, en la primera banca estaba una niña que desde a su temprana edad le detectaron poliomielitis. Ella tenía que arrastrarse sobre su cuerpo, su vestidito, el único que tenía porque no tenían sus padres para comprarle otro, lo gastaba pronto, hasta que un día en la iglesia le regalaron un par de muletas y la niña era la más feliz. Mientras este dilema había en el diácono de la iglesia que era rico, había otra voz en el corazoncito, en el oído de esta niña Margarita, que tan pedido a Dios, yo quiero servirte, pero no sé cómo. Y cuando había terminado el diácono de reunir la ofrenda, Margarita le llamó, le dijo, venga, ¿para qué? Voy a ofrendar. Pero si tus propios padres no han podido dar nada porque no tienen nada, ¿tú qué tienes que dar? Se apoyó con sus manitas de la banca, bajó, agarró el par de muletas y le dijo, lléveselas. Es muy probable que en otro país hay otra niña como yo que no puede caminar y las necesita. El diácono le dijo, mija, es lo único que tienes. Y la niña le dijo también, Dios se despojó de lo único que tenía, a su Hijo Jesucristo, y lo envió a este mundo trayendo un propósito bien definido, buscar y salvar lo que se había perdido. El objeto del amor de Dios fue el mundo, porque de alguna manera amó Dios al mundo. Cuando nosotros, y gracias, debemos de darle gracias a Dios porque usted y yo somos parte del mundo. No hay personas que puedan estar fuera del amor de Dios. Este amor no hace acepción de personas. Hay un coro que en alguna ocasión lo oí cantar, no recuerdo a dónde. Cristo ama a los niñitos, a los grandes y pequeños y chiquitos, a los flacos y gorditos, a los ricos y pobres, a los blanquitos y a los negritos, porque Dios no hace acepción de personas. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Para Dios todos somos sus hijos. Esto es lo maravilloso. Nicodemo no estaba más cerca de Dios por ser judío. Y cuando tuvo este encuentro con Jesús, Jesús le dijo, mira Nicodemo, lo que tú necesitas es nacer de nuevo. Cuestionó Nicodemo, ¿y cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le dijo, no. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu es. Y no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Tampoco, hermanos, Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. La samaritana no estaba tan lejos por el pueblo que vivían. Segunda de Corintios 5:19, ¿qué dice? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso digo que Dios no hace acepción de personas. Para Dios valía igual Nicodemo que la mujer samaritana. Los ricos y los pobres, todos somos en la presencia de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Oiga esto, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios el Padre. Pero la voluntad de usted es contraria. Usted a lo mejor hasta ha usted sido miembro de una iglesia. Fue usted un miembro nominal, pero por cosas que nunca faltan en la iglesia, tuvo usted que salir, buscando una iglesia perfecta, y en lugar de encontrarla cada día se hunde, y hoy anda usted como ovejas que no tienen pastor. Así dice la palabra,
de nuestro Señor Jesucristo en 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aleluya. Qué grande es el amor de Dios, qué insondables son sus pensamientos, que tiene la capacidad para perdonar los pecados de todo el mundo. Óyalo. A veces para nosotros, cuando hablamos del mundo, es una eternidad. Ya fui a Estados Unidos y no, yo fui a Europa. ¿Cuál es el problema? Eso es bueno, pero sería mejor que usted dijera: un día de estos yo me voy con Cristo, porque Él dijo que vendría por una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, sino que fuese santa para presentársela al Padre. Dios amó y dio a su Hijo, que Dios a su Hijo unido, lo único que tenía. Y siempre que habla de la relación entre Padre e Hijo, Colosenses 1:3, dice: siempre orando por vosotros, le quito la palabra vosotros, siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor. El versículo 13 que dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 32, dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando nosotros vemos todo esto, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 17, dice: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Palabras del Padre: este es mi Hijo amado, el que nació en el pesebre, el que crucificaron, al que sepultaron. Ese es mi Hijo amado. Para que usted no lo confunda, para que usted no piense que fue un profeta, que fue un gran maestro, sino que fue el unigénito Hijo de Dios, y al nombre de Dios sea la gloria. Dice la Biblia en 2 de Pedro 1:17, 2 de Pedro 1:17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Reconocemos el significado del sacrificio. Si un niño cayera al pozo, y para sacarlo se necesita una soga, y un valiente que baje, y otro que sostenga la soga. Esto es lo que hoy en día se necesita. Dios se despojó de su Hijo. El Hijo de Dios derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y ahora en usted está rechazar la gracia de Dios o aceptar el perdón de Jesucristo. Por eso dice la Biblia que si hoy oímos la voz, no endurezcamos nuestros corazones. Quizá usted nunca ha pensado en la gran comisión cuando Cristo dijo: vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo. Predíquenlo. Había un comentarista cristiano que comenzaba su programa de radio y decía: buenos días a todo el mundo. Alguien le dijo: pero a todo el mundo si no se escucha la radio más que 20 kilómetros a la redonda. Y dijo: para mí ese es mi mundo. Para mí, para Marcelino Olivares, su mundo es usted que me está escuchando, a donde se encuentre. Cerca o lejos, este es el mundo. Y quizá no hemos hecho o no hemos pensado en la gran comisión. ¿Qué ha dado a usted?
que ha dado usted. Jesucristo dio a su Hijo, el Hijo de Dios dio su sangre. ¿Se ha usted dado a usted mismo? ¿Sabe lo único que pide Dios de nosotros? No es su dinero, no. Lo que Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Cuando usted no le ha entregado su corazón a Cristo, está lleno de impurezas, está lleno de maldad, está lleno de vicios, está lleno de cosas que a Dios no le agradan. Pero cuando nosotros le ofrecemos al Señor nuestro corazón, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por eso dice Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Has dado a tu familia? Josué decía una frase que a mí me gusta: mi casa y yo serviremos a Jehová. No se refería a la casa de 4 paredes, aunque en muchas casas de 4 paredes están sirviendo a Dios, como aquí en este cuartito donde estamos. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi familia y yo serviremos a Jehová. Yo, desde que nacieron mis hijos, mis nietos, los consagramos al Señor y son de Él, y son para Él. Cuando el Señor los necesite, que mis hijos puedan decir: heme aquí, envíame a mí. ¿Has dado tus oraciones? ¿Cuánta gente anda predicando en la selva, en el desierto, en los ejidos, en las rancherías, en los pueblos, amenazados? No tienen a dónde dormir. Hermanos, si usted y yo, como estamos bien en la casa, ni siquiera nos acordamos de orar por los que van. ¿Ha usted dado su dinero para que otros vayan? En el Coliseo Romano murieron miles de personas que los echaban a las fieras hambrientas, y otros servían como antorchas encendidas para el espectáculo. Pero ellos seguían gritando: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el vencedor, Jesucristo es el Rey de gloria, y ese es mi Cristo a quien yo le sirvo. Ese es el Señor al que yo amo. Y si yo le amo ahora es porque Él me ha amado primero. En esta tarde el Señor, a través de su palabra, nos está llamando, nos anda buscando a ver si logra encontrarlo a usted. Gracias a Dios que cuando encuentra a un pecador, hay fiesta en el reino de los cielos. Los ángeles hacen fiesta por un pecador que se arrepiente. Cuando hablamos de buscar, no entenderemos el amor de Dios hasta que nos les explican, como la historia de Guadalupe. Guadalupe fue una jovencita que tenía sueños, ilusiones. Soñaba con casarse, con tener un hogar, tener hijos y tener como cualquier otra señorita. Un día por ahí encontró a alguien que se le enamoró. Le propuso matrimonio, pero le dijo: soy muy pobre. Y se convinieron y se casaron. Y lo primero que hizo la familia fueron los niños, que por cierto son una bendición de Dios. Dice la Biblia: herencia de Jehová son los hijos. Yo le decía a mi familia hace unos momentos: gracias a Dios por los hijos, por los nietos, por la nuera, por los yernos, porque es lo que nos da vida, lo que nos anima. Traviesos que a veces nos dan ganas de otra cosa, pero ahí lo dejamos. Pero nos hacen reír. Y como bendición de Dios llegaron 3 niños a la vida de este matrimonio, de Lupita y su esposo. Un día, frente a la casa de Lupita, paró un automóvil último modelo y empezó a enamorarse a Lupita. Lupita le dijo: Señor, yo soy una mujer casada, yo tengo 3 hijos. Y aquel hombre insistió hasta que Lupita dijo: bueno, está bien, me voy a ir con usted. Agarró un lápiz y una hoja y empezó a escribir a su esposo.
Palabras más, palabras menos. Amor de mi alma. Te escribo esta carta deseando que cuando la leas entiendas por qué lo hago. He encontrado al amor de mi vida. He encontrado al hombre que me dio, que me va a dar lo que tú nunca me has dado. Y le decía algo más, lo único que te encargo son mis hijos. Agarró la señora, Lupita puso la carta en un lugar visible, encerró a los niños bajo llave. Cuando llegó el papá encontró a los niños llorando. ¿Y mamá? Y se encontró con que había un recado a donde le decían las razones por las que se iba. Se fue. Pero este hombre algún día escuchó: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Recibió a Cristo en su corazón y lo primero que pensó, ir a buscar a la madre de sus hijos. Empezó a buscarla por los suburbios, por las cantinas, por las casas de mala nota, y siempre se encontraba con una negativa. Habían pasado los años, hasta que llegó a una cantina de las más feas, las 15 letras. Y cuando llegó a esa cantina, le dijo el cantinero: por los nombres, los datos que usted me da, sí la conozco, pero por las características no. Es una mujer decrépita que duerme en la calle. Es más, salga usted aquí de la cantina, vaya usted de la vuelta y allá está debajo de un zaguán. Cuando este hombre fue, se dio cuenta que era ella. El pecado la había hecho 1000 pedazos. El vicio. Este hombre que se la llevó, tuvo unos días y luego la metió a la prostitución. Hasta que fue víctima de una enfermedad y la dejó abandonada. La historia se repite día tras día. Este hombre cuando llegó le dijo: Lupita. Lupita levantó los ojos: vete. No soy digna de que me hables ni siquiera por mi nombre. Te abandoné. Te defraudé, abandoné a mis hijos, vete. Aquel hombre lleno del amor de Dios extendió sus brazos, la levantó, la cargó y se la llevó a su casa. Cuando llegó a su casa, le dijo a sus hijos, que ya eran unos jovencitos: hijos, aquí está tu mamá. Ellos dijeron: no. Aunque éramos pequeños, se nos queda todavía la figura de mi madre. Esta no es. Trató de convencerlos, los atendió, la atendió a la señora, y tiempo después llegó a ser la mujer que había sido antes. ¿Hasta dónde el hombre y la mujer caen para que puedan entender el amor de Dios? Cuando nosotros vemos todo esto, no se compara con el amor de Dios que tuvo aquel buen samaritano cuando aquel hombre cayó en manos de delincuentes. Pasó el sacerdote, que al sacerdote no le importa más que el dinero, para eso estudiaron. Pasó un levita y le dio la vuelta. Pero cuando pasó el buen samaritano, vio la situación en que se encontraba, bajó de su cabalgadura, lo levantó, lo llevó al mesón y le dijo al mesonero: te encargo este enfermo. Este dinero, cuídamelo, y cuando yo venga te lo pagaré. Esto es lo que Cristo hizo por mí y por usted. Señor, te doy gracias en esta tarde, porque tú eres bueno. ¿Cómo no pagarte? ¿Cómo no agradecerte, Señor, lo que tú haces por cada uno de nosotros cada día? ¿Cómo no agradecerte el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario? Te amo, Señor Jesús, porque tú has sido maravilloso. Porque has cuidado, Señor, de mi familia, de la iglesia que inmerecidamente está a mi cuidado. Te doy gracias, Señor, porque siendo indignos y miserables, nos levantaste para tu honra y para tu gloria. Ahora, Señor, te pido también por los enfermos que están allá, entran por mi hermano Marcelo. Señor, extiende tu mano a la familia de mi hermano Marcelo Amozoc. Yo sé que tú tienes poder.
Yo sé que quiero ocupar las palabras que tu honra y para tu gloria. Como Él hay muchos más, Señor, que necesitan ser sanos por el poder tuyo. Aquellos que no tienen dinero, suple sus necesidades. Los que no tienen trabajo, Dios bendito, y a tu nombre sea dada la honra y la gloria por Cristo Jesús.